cómo emprender, pero sin alejarnos de Dios. Entonces, al final, llegamos a la conclusión que la decisión es de nosotros. Que la palabra, que vivir conforme a la palabra es un reto continuo. Que no es algo que ya lo hicimos una sola vez, que recibimos de Cristo y ya estamos listos, sino es el día a día. Es una decisión que se toma constantemente en cuanto a creer y poner en práctica incluso la palabra de Dios. No es solo escuchar, no es solo esto, sino es poner en práctica la palabra de Dios. Y recuerden que no seremos, Él no permitirá que nosotros seamos sometidos a una tentación muy grande, y que Él siempre va a abrir una puerta para usted, para que usted tenga otra opción aparte a la opción que le está poniendo el mismo mundo. Él le va a dar las armas que ya sabemos, Él va a darle las herramientas a ustedes, a cada uno de ustedes, para que usted pueda seguir adelante. Porque Él siempre va a poner, Dios siempre va a poner para que usted escoja la vida, en vez de escoger lo que está en el mundo, que ustedes ya saben que no, ni siquiera hay que repetir. La enseñanza de hoy habla de la identidad, de tu identidad. En 1 de Juan 3:1. Primera de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque el mundo no le conoció a Él. Bueno, hoy en día la mayoría de las personas llevan una vida sin propósito, simplemente porque no saben qué significa tener identidad. Mucho menos van a entender quiénes son en realidad. Y bueno, basan todo el conocimiento, basan todo lo que saben en experiencia de sí mismos, en conceptos que tiene cada persona, porque vamos adquiriendo eso a través del tiempo, y son conceptos errados. Incluso, mire, el pecado se ha multiplicado tanto hoy en día, en estos tiempos, que existen hombres hoy en día que quieren ser mujeres, y viceversa, mujeres que quieren ser hombres, porque claramente el tema y el error ahí es que no saben que la raíz del problema radica en la ausencia de la verdadera identidad de las personas. Entonces, ¿cómo es posible que en estos tiempos hayan personas, hayan hombres que quieren ser mujeres, que uno dice, esto no entra en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, ¿pero qué es la identidad? La palabra identidad viene del latín identitas. Se refiere al conjunto de rasgos distintivos que nos definen a nosotros en la comunidad, en la comunidad donde estamos en nuestro trabajo, en muchas áreas de nuestra vida. La gente asume esto como algo personal, como la identidad, como algo propio, como algo que es de nosotros. O sea, en pocas palabras, eso es lo que a ti te define y se refiere a quién eres tú. Entonces, nosotros vamos a ver hoy 3 aspectos que definen tu identidad. 3 aspectos muy importantes. El primero es el origen. ¿De dónde nosotros venimos? Nuestra familia. ¿Cómo fue nuestra familia? ¿Cómo fue nuestra crianza? ¿En qué sociedad nos criamos? Todo esto influyó e influye en quién somos. Y ahí va incluido el proceso de formación, el proceso como fuimos creados. Un ejemplo, ¿cuál sería la identidad de una gallina si se cría donde hay águilas? ¿O cómo sería un águila que se cría donde hay gallinas? Créanme que esto va a cambiar totalmente el comportamiento de la gallina o del águila. Va a afectar, por supuesto que sí. Y así ocurre también con nosotros. Nosotros crecemos rodeados de un ambiente lleno de ideologías, lleno de conducta, lleno del pasado de nuestros padres, o bueno, ustedes mismos saben cada uno cómo fue su entorno, y son conductas y momentos y ideologías que marcan nuestro carácter, incluso marcan justo en el momento donde nos desarrollamos en nuestra vida.
El punto número 2, el aspecto número 2 es el potencial. El potencial se refiere a las cosas que nos caracterizan, a las cosas que nos caracterizan de diferente a otras personas. Ejemplo, son las habilidades, son los talentos que cada uno de ustedes saben y cada uno tenemos. Por lo menos un talento como para escuchar a otras personas, el talento para ayudar a otras personas, o incluso vamos a verlo así, si a usted le gusta la tecnología, cuando tú aplicas eso en esa actividad, también en el deporte, también aplica tu habilidad en los negocios. En pocas palabras, son tus habilidades y la fortaleza que tengas como potencial. El aspecto número 3, el destino o el lugar a donde nosotros vamos. De esto va a depender muchas decisiones que darán forma a nuestra identidad, a dónde nosotros vamos. Ejemplo, si un joven quiere tener una familia, un joven de acá quiere tener una familia y quiere ser un buen hombre y quiere tenerla de acuerdo al diseño de Dios y quiere ser un buen padre, así venga de una casa o de un hogar totalmente disfuncional, créame que incluso hasta si tuvo carencia paterna o ni siquiera lo criaron con amor ni nada, totalmente disfuncional, igualmente este joven se va a esforzar para formarse como aquello que desea alcanzar. Esa es la pequeña diferencia. Si quiere buscar de acuerdo al diseño de Dios, por supuesto. Si nosotros conocemos y definimos estos 3 aspectos tan importantes, nos dará la posibilidad de ver cuál es nuestra identidad. Y por supuesto que lo ideal, ya que estamos aquí y que conocemos de Dios, somos cristianos, somos nacidos de nuevo, nuestra identidad tiene que ir, y la idea es que podamos modelarla, pero de acuerdo a los principios del reino de Dios. Que está muy bonito todo esto, lo de las habilidades, está muy bonito de saber de dónde nosotros venimos o hacia dónde vamos, pero nada de eso funciona si nosotros no modelamos nuestra identidad a los principios del reino de Dios. Porque cuando nosotros tengamos bien arraigados en nosotros la identidad de Cristo, ya sabemos, bastantes de ustedes conocen quién fue Cristo y cómo se manejó Él. Cuando nosotros arraiguemos esa identidad en nosotros, como dice el Salmo 1:3, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua que siempre darán fruto a tiempo. Tenemos que tomar nosotros, hermanos, esta palabra y creerla para ser inamovibles. Imagínense, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Salmos 1:3, ahí está todo. Entonces, qué importante es tener una identidad, tener nuestra identidad en Cristo, tener la identidad de Cristo. ¿Cómo nos ahorraríamos malos ratos? ¿Cómo nos ahorraríamos el tiempo? A lo mejor economizaríamos ese tiempo, no perderíamos tanto tiempo. Si tuviéramos arraigada esa identidad, porque obviamente, si queremos ser personas de éxito, ya sabemos que Dios quiere que nosotros seamos personas de éxito, ya sabemos que Dios quiere vernos prósperos. Entonces ahí nosotros vamos a tener la verdadera asignación. Pero antes de nosotros tener esa verdadera asignación, que ese es el otro tema, nosotros, para poder aplicar para esas asignaciones que tiene Dios para cada uno de ustedes, tiene que tener la identidad definida en Cristo. Sí o sí, no puede comenzar a correr sin haber gateado. Entonces la asignación es como la visión también. Recuerden que cada uno de ustedes está aquí por un motivo. Créanme que las personas que estamos acá, incluyéndome, no estamos aquí de casualidad. Si usted está aquí es porque usted tiene que recibir algo, porque usted está en un proceso. Y así como ustedes están escuchando acá, yo cuando estuve, mi papá me dio esta enseñanza y la estuvimos haciendo, también lo tomé para mí. Y también hay un propósito para mí, igual que hoy, en esta mañana hay un propósito para cada uno de ustedes. Entonces, todo lo creado tiene una instrucción. Todo lo que está hecho acá en el mundo tiene una instrucción.
una asignación para poder descubrir algún problema en específico. Nosotros no decidimos la asignación, mira, yo quiero esto, no. Tú vas a descubrir tu asignación. Nosotros no la decidimos, nosotros la descubrimos. Entonces todos tenemos un llamado. Todos tenemos un llamado en Cristo, sabemos que, y el llamado es para ser exitosos, para grandes cosas, para salvar almas, para demostrar que Cristo pudo haber hecho algo grande en nosotros, porque lo hizo. Entonces todos tenemos un llamado y un destino que es invisible, como lo dice en Jeremías 1, dice: vino pues la palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Tenemos un propósito, no lo digo yo, lo dice la palabra. Y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Todos tenemos una asignación, como lo dice en Jeremías 1, 4 al 8. Tal vez ni sepas tus instrucciones. Muchas veces son distorsionadas, muchas veces uno piensa que es algo y las ignoramos. Ignoramos las instrucciones de Dios o la asignación, pero la realidad es que sí existen. Son invisibles, pero no se pueden dudar. Son invisibles, pero no podemos dudar de que tenemos una asignación. Entonces, imagínense ese ejemplo. Póngase una semilla de patilla. Es imposible que en la semilla de patilla usted pueda ver con un microscopio. Así vea con un microscopio, usted no va a conseguir las instrucciones dentro de esa semilla. Usted no va a ver cómo. Usted, por más que vea, intente buscar y dure años buscando, no va a ver las instrucciones que digan cómo esa semilla de patilla puede producir más patillas. Pero sin embargo, no se puede dudar. ¿Por qué no se puede dudar? Porque ya es un hecho. Puedes sembrar 1000 semillas de patilla y de ninguna va a salir un tomate, créanme. Entonces, ¿por qué? Porque ya la instrucción ya está definida, ya fue creada por Dios así. Entonces no va a salir de una semilla de patilla un tomate. Entonces no puede ser refutada. ¿Cuántas veces nosotros nos refutamos a veces las asignaciones o lo que quiere hacer Dios con nosotros? Entonces, cuando el producto ya sale, cuando ya esa patilla sale, ya esa es la evidencia. ¿Ya qué más va a refutar ustedes? Entonces, no podemos refutar lo que ya es invisible, que es nuestra asignación, que aún no hemos terminado de conseguir, o muchos sí lo han logrado. Entonces, siga revisando usted otra semilla de tomate, puede seguir analizando usted otra semilla, y así busque durante toda su vida dentro de esa semilla las instrucciones para producir tomate. No la va a conseguir, porque estas instrucciones están siendo invisibles, pero se producen los tomates. Entonces así también pasa. Todo lo que creó Dios tiene un deseo de crecer, tiene un deseo de multiplicarse, tiene un deseo de ser exitoso. Todo lo que Dios creó. Entonces, algo en nosotros quiere resolver, incluso siempre, no sé si ustedes han sentido que algo en nosotros quiere resolver el problema incluso de alguien más, de querer ayudar como cristianos. Entonces, en algún momento nosotros tenemos ese deseo, y esa asignación la tenemos como cristianos, ese deseo de querer incluso ayudar a otras personas. En Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: justificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces tu asignación es algo que tú solo puedes discernir, solo cada uno de ustedes. Por eso es tan importante que tú tengas una relación con Dios.
Porque imagínate, ¿cómo vas a poder descubrir cuál es tu asignación si ni siquiera hay una relación con Dios para preguntarle cuál es mi asignación? Y ahí está el peligro, que nosotros queremos entonces resolver y buscar las asignaciones a nuestra manera. Y ahí es donde siempre nos chocamos, porque cuando no hacemos nada de la mano de Dios y no le preguntamos a Él cuál es nuestra asignación, ahí nos vamos a estrellar como ya nos ha pasado. Quiere decir que la relación con Dios es tan importante que ya pasa a ser una necesidad. Aquí nadie sabe cuál es tu asignación. Ni yo, ni ninguno de ustedes saben cuál es. Porque no es algo que uno pueda probarle a alguien. Sí, mira, esta es mi asignación. Pero de algo sí estamos seguros, que la asignación está definida dentro de nosotros ya. Y hay que descubrirla. Lo único que ustedes tienen que hacer es no dudar de que ustedes tienen una asignación. Y mucho menos estando bajo la presencia del Espíritu Santo, como sé que muchos de ustedes está a diario y desde que recibimos de Cristo. Porque el Espíritu Santo, quien te creó, Él decide tu asignación. Él pone, como dice en el Salmo 139:5, Él pone su mano sobre tu vida, detrás y delante, me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Entonces, hermano, tú tienes la responsabilidad de descubrir cuál es tu asignación. No esperes que otras personas te identifiquen cuál es tu asignación. Eso no es responsabilidad de las personas. Eso no es responsabilidad del doctor o mía o de nadie. Ellos ya tienen la responsabilidad de saber cuál es su asignación. Ellos no tienen la responsabilidad de decirnos cuál es la de nosotros. Por lo tanto, pasa a ser nuestra responsabilidad. Busque su propia asignación, y para eso usted necesita es mantener el enfoque, enfocarse en eso. Yo no quise que fuera así, Dios quiso que fuera así. Entonces nosotros por eso tenemos que perseverar. Sé que hay altos y bajos, sé que a veces como seres humanos nos desanimamos, nos desordenamos, pero hay que perseverar, hay que dedicarnos. Ustedes ya saben el poder que tiene ir a la presencia de Dios. Usted sabe que al final, después de tanto que uno se da golpes, uno busca a Dios, ahí no está más nadie, uno está cara a cara con Dios, y ahí es donde en la presencia uno puede conseguir paz y uno puede pedir la asignación en ese momento. Entonces persevere, dedíquese, vaya a buscar la presencia. En Romanos 14:12, sencillito, dice, para que vean que no lo digo yo, sino dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuentas, que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ahí no se mete más nadie, ahí es solo usted y Dios. Entonces, la palabra de Dios juega un papel muy importante. La palabra hará que tu asignación sea más clara. Si ustedes buscan la palabra, va a ser mucho más clara qué es lo que tienen que hacer ustedes. Va a ser clara y irrefutable. Por eso tiene que volverse un enfoque diario la palabra de Dios. Y lo dice en el Salmos 119:65. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Entonces, mis hermanos, puede estar usted pasando por una situación difícil, o como muchas veces las enfrentamos en nuestro país, si no es una cosa es la otra, muchas personas pasando por situaciones que no son las más favorables, pero usted tiene que estar claro que hay detrás. Muchas veces hay desánimo, muchas veces hay dudas, nos preguntamos qué tengo que hacer, qué me toca hacer, qué puedo resolver. Pero créame que Dios tiene ahí, a pesar de todo lo que usted pueda estar pasando, Dios tiene una asignación. Y hay muchos dones y talentos que Dios puso en usted. Créalo, créalo. Y si usted logra descubrir cuál es su asignación, usted va a saber usarlo en el momento correcto. Yo quería hablar tengo tiempo que cuando me toca la enseñanza,
no damos un testimonio, a veces es bueno dar un testimonio. A mí no me gusta mucho dar testimonios así de mí, pero sí quería compartir que me parece bastante impresionante. Yo hace unos meses, bueno, hace más o menos comenzando el año, sí estaba un poco desanimado. Ha pasado un poco, el país ha estado como lento, o sea, ustedes muchos saben lo que está pasando. Bueno, estaba un poco desanimado como cualquier ser humano, y oraba y decía, bueno, Señor, pero ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que quieres hacer tú, no? Pero pasó el tiempo y yo veía que, bueno, no terminaba de arrancar, pero siempre pidiéndole a Dios, de ahí con humildad, y que, concho, el Señor, mira, yo no quiero seguir luchando yo en mi fuerza, sino muéstrame tú cuál sería la vía para este momento, o para estos momentos, ¿no? Y resulta que, bueno, yo tenía años yo practico un deporte, y tenía años sin jugarlo, y realmente eso fue una carrera para mí. Y resulta que llega a un deporte que es nuevo, que esto es lo que me impresiona, no es algo que ya haya pasado, sino llega un deporte a Venezuela que es nuevo. Y bueno, me invitan a practicarlo hace unos meses. Me gusta esto, entonces Dios puso ciertos contactos en mi camino para entrar en ese momento. Yo no sabía por qué. Lo que sí sé es que puse a la voluntad de Dios lo que podría pasar con respecto a esa asignación, a ese deporte. Y resulta que meses después, yo dejé eso a la voluntad de Dios, incluso lo tengo aquí anotado en la voluntad de Dios. Meses después pasó que me llaman para un club y me dicen que si quería entrenar y dar clases en ese momento. Entonces yo me quedé impactado, porque es como un momento donde yo estaba abrumado, pues, desordenado. Y resulta que ese deporte, que es nuevo, que tiene pocos meses, que nadie se iba a imaginar que iba a impactar tanto, resulta que no solo en Venezuela, sino es en el mundo, que hay un auge de ese deporte. Entonces, yo ni siquiera tenía la noción, ni me imaginaba que Dios me iba a poner en el momento justo y en el momento exacto donde ese deporte iba a estar en pleno auge. Quiere decir que yo no era capaz, ni siquiera me imaginaba de poder imaginarme que Dios iba a tener esa alternativa para mí justo en este momento, porque ha sido una gran bendición. ¿Y por qué justo en este momento? Ni siquiera hay los suficientes clubes, ni siquiera, o sea, en Valencia solo somos como 8 personas que dan clases de ese deporte. Entonces, Dios me puso hacer una de ellas. Entonces, para mí me parece impactante, porque solo Dios lo puede hacer. No es casualidad de que yo simplemente, bueno, le caí en gracia a la gente. No, es que Dios me puso a la persona al contacto divino en el momento ideal, y me puso en el momento ideal para solucionar algo que yo estaba esperando. Entonces yo sé que cada uno de ustedes va a solucionar también tal cual así, o sea, porque Dios tiene algo detrás de todo para que ustedes resuelvan. Entonces parece mentira, yo sé que cada uno de ustedes tiene un milagro, y a lo mejor vemos que concho en la situación, pero imagínense eso, que iba a imaginar yo, porque yo sería incapaz de haber logrado algo así. Solo Dios fue el que pudo darme a mí las herramientas, y paso a paso, no fue de la noche a la mañana, fue con una persona, luego fueron pasando los meses, me fue preparando, hasta que me dijo, bueno, tú estás preparado para esta bendición, vamos a aprovechar que en este momento es una bendición única para ti, y así yo la tomo y la recibo. Pero ¿qué pasa? Yo nunca diría que fui yo el que pudo haber logrado eso, porque es Dios el que más bien lo puede sustentar a uno. ¿Quién era yo? La persona que hace unos meses más bien estaba desanimado. Entonces, alguien desanimado podría lograr eso. No, es imposible. Quiere decir que Dios es el único que te puede dar la fuerza, y Dios es el único que te puede dar una asignación, y Dios es el único que puede formar esa identidad si tú lo decides. Esa identidad que es la de Cristo. Entonces yo quería compartir eso con ustedes, porque hasta yo estaba impactado con eso.
Y hasta yo estoy agradecido con Dios por eso, porque yo no, esos son, como quien dice, jugadas que uno no se esperaba. Entonces, yo sé que cada uno de ustedes hoy se lleva que va a tener una asignación y que ustedes van a poner en la voluntad de Dios y que simplemente esperen en Cristo y que solo es cuestión de tiempo que Él va a saber cada uno de ustedes cuándo esté preparado para recibirlo. Vimos que en la enseñanza pasada a lo mejor hablamos de que a lo mejor no estábamos preparados y más bien es un daño que Dios nos prospere y nos dé éxito, porque a lo mejor nos olvidamos de Dios si no estamos preparados. Entonces tenemos que tomar en cuenta que cuando estemos preparados sabemos que Dios va a soltar esa bendición, porque eso ya está ahí. Él quiere vernos a nosotros prósperos, pero Él quiere vernos prósperos, pero no que nos olvidemos de Él. Él quiere vernos prósperos para que nuestro testimonio pueda ayudar a otras personas también, que podamos decirle: mira, yo era incapaz de poder hacer esto. Esa es la realidad. Yo más bien estaba triste sin saber qué hacer. Si no fuera por Dios y porque llegó en el momento exacto, yo no hubiese podido estar como estoy ahorita. Eso es lo que quiere Dios. Dios no quiere que ustedes prosperen y todo esto para que se olviden de Él. Eso le dolería a Él. Entonces, más bien ustedes van a ser de éxito y van a prosperar, pero es para ayudar a otras personas también, para que esas personas vean: yo quiero estar así como tú. Y mira, ahorita tanto problema que no hay ni luz, no hay ni nada, y yo veo que tú estás bien. Bueno, no soy yo, ven para explicarte qué es lo que está pasando. Es Dios, que es el único que puede hacer esto en mí. Amén. Entonces, esa fue la enseñanza de hoy. Vamos a orar. Señor, gracias por esta enseñanza, porque a todos, Señor, nos hiciste crecer hoy. Todos, Señor, a mí me enseñaste muchísimo, cada uno de nuestros hermanos nos enseñaste, porque es tu palabra. Aquí yo no estoy hablando, Señor, nada que yo haya inventado, ni nada que simplemente está todo escrito, Señor, y tú nos pusiste la palabra ahí como manual para que nosotros la siguiéramos. Gracias, Señor, por ese regalo tan importante, tan bello, Señor. Gracias, porque cada uno de nuestros hermanos se lleva hoy una enseñanza que le va a dar la fortaleza para empezar mañana lunes la semana y al finalizar todo el año, Señor, con un propósito de vida. Porque sé que a veces no tenemos un propósito, a veces estamos desanimados, pero sabemos que tú eres el único que puede darnos la fortaleza y el crecimiento, Señor. Tú eres el único que puede sacarnos de ahí, de abajo, a veces donde nosotros caemos en círculos viciosos, Señor, y tú eres el único que puede sacarnos de ahí. Que sepan que lo primero eres tú y que lo demás va a venir por añadidura, Señor. Que sigan ahí aferrados a ti. Amén, amén y amén.